a empezar, doctoras y doctores, con la farmacología hormonal. Entonces vamos a ver este bonito ciclo que es el ciclo de reproducción, ¿de acuerdo? Y donde vamos a comprender mucho cómo van a actuar los anticonceptivos, ¿vale? Entonces vamos a empezar con poquito a poquito, ¿vale? Aquí le voy a poner farmacología reproductiva. Nuevamente, espero que conforme pasen los años, lamentablemente la farmacología que vemos aquí solo es anticonceptiva hormonal, principalmente femenina. Ojalá años posteriores también se vea la masculina, porque ahorita vamos a ver que luego los efectos adversos son bastantes. Entonces, los efectos adversos luego en las terapias masculinas pueden llegar a ser un poco menores. Entonces, también esto ayudaría a que no solamente la mujer lleve la responsabilidad de la anticoncepción. Entonces, espero que en años posteriores o el año que sigue ya haya más respecto a esto. ¿Vale? Entonces, aquí les pongo farmacología reproductiva. Vamos a ver esto de la farmacología reproductiva, ¿va? Nosotros, doctoras y doctores, tenemos un eje muy importante, ¿de acuerdo? Y aquí me voy a centrar principalmente, pues, en la mujer, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener aquí la paciente y nosotros tenemos un eje muy importante, ¿no? Un eje que va a corresponder desde el hipotálamo, hipófisis, y va a llegar ¿a dónde? Va a llegar a la zona genital, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros necesitamos hacer un zoom aquí, ¿vale? Entonces, fíjense, vamos a lo siguiente. Y de hecho, nada más ahí como dato curioso, un doctor de pedia, me acuerdo que nos hizo esa pregunta. ¿Fuimos deseados? Entonces, ustedes, doctoras y doctores, todos fueron deseados, todos aquí nacieron así por plan, se les hizo como sus terapias correctas y todo eso. Bueno, ahí me lo van comentando. Igual, si son pilones, no pasa nada. Yo soy pilón. Entonces, fíjense, vamos a hacer un zoom aquí. Fíjense, vamos a tener aquí la importancia del hipotálamo, ¿no? Entonces, fíjense, vamos aquí a poner hipotálamo. Y del hipotálamo, doctoras y doctores, yo voy a secretar una hormona que es la hormona liberadora de gonadotropinas. ¿De acuerdo? A esta hormona se le llama GnRH. La hormona liberadora de gonadotropinas va a llegar también a la porción de la adenohipófisis, ¿de acuerdo? Y esta adenohipófisis me va a secretar dos hormonas muy importantes. Una que va a ser la hormona folículo estimulante y por otra parte la hormona luteinizante o la LH, ¿de acuerdo? Entonces, el primer ciclo que vemos aquí es hipotálamo, adenohipófisis, llega la GnRH, que ¿cómo se llama? Hormona liberadora de gonadotropinas, ¿de acuerdo? Posteriormente, la adenohipófisis me va a ayudar a secretar estas dos hormonas, la FSH, y me va a ayudar a secretar esta otra hormona que se llama LH, ¿de acuerdo? Y ahí voy a tener este ciclo, ¿de acuerdo? Este ciclo de eje hipotálamo-hipófisis gonadal, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué esto va a ser muy importante? Vamos ahorita a empezar a hablar del ciclo ovárico, ¿de acuerdo? Fíjense que es muy importante saber que las hormonas folículo estimulante y las hormonas luteinizantes, como sabemos, tienen que llegar a las gónadas, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a tener células muy importantes para su formación, ¿de acuerdo? Tenemos que, por una parte, las hormonas, luteinizantes van a llegar a un tipo de células, que son las células de la teca, ¿de acuerdo? Células de la teca. Y por otra parte, las folículo estimulantes van a llegar a células de la granulosa. Ahorita vamos a ver por qué la importancia de las células de la granulosa, ¿vale? Entonces, fíjense, nosotros sabemos, doctoras y doctores, que el ciclo menstrual va a ser ese ciclo periódico que van a tener las mujeres a partir de la pubertad, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes ya vieron cómo se van a secretar las hormonas, ¿de acuerdo? GnRH, FSH y LH, ¿a qué tipo de células llegan? Hasta ahí vamos bien. Entonces, ahora vamos a lo siguiente. Sabemos que el ciclo, de acuerdo menstrual, el ciclo tiene una duración aproximadamente, ¿de acuerdo? De 28 días, ¿de acuerdo? Que algunos dicen que puede ser inclusive normal todavía de los 24 a los 35 días, ¿de acuerdo? A los 35 días, ¿vale? Ahora, ¿cómo empieza esto? Nuevamente por establecimiento de los consensos, por establecimiento del personal de ginecología, se dice que el día 1 va a ser el primer día de la menstruación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a tener el primer día, ¿de acuerdo? Y es el primer día de la menstruación, ¿vale? Menstruación. Entonces, nuevamente aquí lo que vamos a necesitar es poco a poco ir conociendo qué está ocurriendo. Tenemos este día de la menstruación, ¿vale? La menstruación, ¿cuánto dura aproximadamente? La menstruación dura aproximadamente de 1 a 5 días, ¿no? Claro, hay pacientes que pueden durar menos, hay pacientes que pueden durar más, ¿vale? Lo normal, de 1 a 5 días. Entonces, aquí tenemos la duración de 1 a 5 días. ¿Qué ocurre en esta etapa? Como bien sabemos, en esta etapa conocemos el sangrado, ¿de acuerdo? El sangrado empieza. Perdón.
Entonces, esta etapa es la del flujo sanguinolento, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el sangrado. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Vamos a lo siguiente. ¿Qué empieza, qué empieza posteriormente a este sangrado? Empieza algo que se llama la fase proliferativa, ¿de acuerdo? O también llamada la fase folicular. Fase folicular, también llamada proliferativa. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a ir organizando los sucesos que están ocurriendo en esta fase. Fíjense. En esta fase, ¿de acuerdo? En esta fase, que va a empezar la folicular proliferativa, vamos a ir anotando todos los acontecimientos, ¿de acuerdo? Déjenme hacer todavía el lienzo un poco más grande. Ok, fíjense, doctoras y doctores, cuando nosotros tenemos esta fase folicular y proliferativa, tenemos que recordar lo siguiente. Tenemos que recordar cómo están las hormonas, ¿de acuerdo? Cómo están principalmente las hormonas del ovario, sus concentraciones, de acuerdo a las hormonas ováricas. Entonces, fíjense, aquí vamos a tener que durante esta fase de la menstruación y la fase folicular proliferativa, tenemos lo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos, aquí les puse hasta los colores para que todos vayamos siguiendo el mismo esquema, ¿de acuerdo? Entonces, lo que van a hacer los estrógenos están en esta concentración, están hasta aquí bajitos, ¿de acuerdo? Y por otra parte tenemos que también la progesterona va a ser una hormona que se va a encontrar baja, ¿de acuerdo? Baja. Entonces, a partir de ahí vamos a empezar. Fíjense, nosotros si tenemos las hormonas estrogénicas bajas, ¿de acuerdo? Los estrógenos bajos, ¿de acuerdo? Recordar que los estrógenos y la progesterona van a ser hormonas derivadas de lípidos, ¿de acuerdo? Entonces van a ser hormonas que van a ser derivadas todas del colesterol, ¿vale? Pero no quiero detallar en eso es más bioquímica. Ahorita en lo que me quiero quedar es que al disminuir los estrógenos, ¿de acuerdo? También disminuyen proporcionalmente otras hormonas muy importantes, ¿de acuerdo? Que se llaman inhibinas. Entonces tenemos aquí disminución de estrógenos e inhibinas en el inicio del ciclo menstrual, bueno, en el inicio de la fase proliferativa, ¿de acuerdo? O la folicular. ¿Qué ocurre? Esto manda señales, ¿de acuerdo?, a la adenohipófisis. Y la adenohipófisis, ¿qué dice? Hay muy bajos estrógenos e inhibina, ¿de acuerdo? Entonces manda a que se secrete, ¿de acuerdo? A que se secrete folículo estimulante y LH, ¿de acuerdo? Perfecto, entonces la folículo estimulante empieza a actuar aquí y empieza a aumentar también la LH. ¿Por qué hace esto? Le dice otra vez al sistema reproductor, oye, ovario, agárrame 4 a 6 folículos porque necesito que empiecen a madurar. Entonces, esto manda señales y ya vimos que la FSH y LH llegan a las células de la granulosa y de la teca. Y esto lleva a que empiecen a maduración de 4 a 6 folículos, ¿de acuerdo? De 4 a 6 folículos. Ahora, estos folículos, ¿de acuerdo? Estos folículos, ¿qué empieza a ocurrir? Van a empezar a madurar y van a tener estas fases, van a empezar a pasar de folículo primario a folículo secundario al folículo terciario de Graf. Pero más allá de esto, en términos embriológicos, lo que me importa es que estos folículos, ¿de acuerdo?, me van a llevar a secretar ¿qué? Ahora lo opuesto, más estrógenos e inhibinas. Las inhibinas que tenemos, doctoras y doctores, son la A y la B, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esto le dice a los folículos, ya sé, aumenta tu concentración de receptores. ¿Para quién? Para FSH y LH. Entonces, está estimulándose mucho ¿quién? El folículo. Por eso se llama hormona folículo estimulante. Aumenta la concentración de receptores de FSH y LH. ¿Vale? Ahora, ¿qué ocurre? Esto está incrementando la respuesta entonces folicular, ¿de acuerdo? Esto lo que va a provocar es una retroalimentación negativa. Está aumentando tanto la concentración de ¿quién? Está aumentando tanto la concentración de los receptores de folículo estimulante y LH. Y dijimos que los folículos secretaban estrógenos. Entonces, esto lo que está provocando, ¿de acuerdo? Esto lo que está provocando va a ser que va a estar provocando que aumenten más los estrógenos y la inhibina.
¿de acuerdo? Y la inhibina, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque la inhibina, la función que tiene, ¿de acuerdo? Es que disminuye la liberación de la hormona folículo estimulante. Aquí les voy a poner eso. La inhibina disminuye la liberación de la FSH. Entonces, yo estoy estimulando mucho, ¿qué? Mucha secreción de estrógeno y mucha secreción de inhibina, ¿vale? Entonces, en la gráfica, poco a poco, del estrógeno empezaré a ver ¿qué? Empezaré a ver esto, ¿de acuerdo? Empezaré a ver esto, ¿vale? Ahora fíjense, secreté mucha inhibina y muchos estrógenos. Entonces, ustedes mismos, ¿qué va a ocurrir? ¿Vamos a tener más liberación de FSH o va a empezar a disminuir la liberación de la FSH? Va a empezar a disminuir la FSH. Perfecto, empieza a disminuir la FSH y la LH, ¿vale? Hasta ahí vamos todos bien. Bueno, entonces, están disminuyendo las gonadotropinas, ¿no? Estas son las gonadotropinas, por eso se le llama hormona liberadora de gonadotropinas, FSH y LH. Entonces, lo que va a ocurrir es que dijimos cuántos folículos aproximadamente agarramos para madurar. 4 a 6, efectivamente. Esta disminución de FSH y LH, ¿qué dice? Oye, el organismo dice, ya no puedo estarte madurando los 4 a 6 folículos, ya disminuiste la hormona folículo estimulante, ya no puedo sostener tantos folículos. Entonces empieza a haber una, ¿qué? Una atresia folicular, ¿vale? Entonces, esta atresia folicular dice, bueno, ya no puedo mantener 4 a 6, ¿sabes qué? Solamente voy a empezar a mantener, ¿qué? A mantener 1. Entonces empieza la maduración ya nada más de un folículo, ¿vale? Entonces, ¿qué empiezo a ver yo acá? Empiezo a ver que nada más está seleccionando un folículo, ¿de acuerdo? Un folículo ovárico, ¿vale? Y el estrógeno empieza a aumentar, ¿de acuerdo? Pero dijimos que el estrógeno se estimulaba por estas células foliculares. Y nosotros lo que estamos diciendo es que estos folículos ya están reduciendo. Entonces estamos llegando al punto de que va a haber nada más que un pico. Y el estrógeno empieza ¿qué? Va a empezar a disminuir, ¿vale? Por otra parte, fíjense, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver que teníamos también LH y FSH. LH y FSH iban de la siguiente manera. Nosotros teníamos también aquí concentraciones de LH, sin embargo, estas ya están disminuyendo. ¿Por qué? Porque aumentaron los estrógenos en la inhibina. ¿De acuerdo? Entonces también está viendo que un pico. ¿De acuerdo? Los estrógenos están también coordinándose con estas hormonas LH y FSH. Y por otra parte, la FSH también estaba estaba estimulándose, pero ya no por la cantidad de alta de estrógenos que se empezaron a desarrollar, que desarrollaron también inhibina. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos a tener la maduración de un folículo. Ese folículo que está madurando solamente, ¿de acuerdo? Y empieza a sensar que ya hubo mucha LH, que hubo mucha cantidad de estrógenos, ¿qué ocurre? Se hincha. Así como se escucha, se hincha. ¿De acuerdo? Que es esto es lo que provoca que este folículo que me quedó se hinche y se incrementen enzimas proteolíticas. Una enzima proteolítica, ¿qué creen que haga? ¿Que rompa o que no rompa? Que rompa. Entonces, a este folículo dominante, ¿de acuerdo? Que empezó a romperse, ¿de acuerdo? A este folículo dominante que empieza a romperse, va a romperse. Entonces se va a producir la ovulación. Y llegaremos para esto al día 14. Fíjense cómo aquí se hincha y luego sale. ¿De acuerdo? Entonces sale el óvulo. ¿Vale? Y se produce el proceso de la ovulación. ¿Vale? Entonces, poco a poco, en esta fase folicular, ¿de acuerdo? Proliferativa, como su nombre lo dice, lo que empezamos a desarrollar fue que el folículo pudiera empezar a surgir, ¿de acuerdo? Y hasta aquí tenemos que se está poquito a poquito, ¿de acuerdo? No es tanto ahorita, pues poco a poco desarrollando un ambiente para ese folículo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos que aproximadamente ya estamos en el día 14, en el día de la ovulación, ¿de acuerdo? El día de la ovulación. Ahora, posteriormente, ¿qué sigue? Ya tenemos el proceso de la ovulación, ¿de acuerdo? Una vez que ocurrió la ovulación, el óvulo se va a liberar hacia la tuba uterina, ya antes llamadas trompas de falopio, ¿de acuerdo? Ahora,
el óvulo va hacia la tuba uterina. Ahora, en la tuba uterina, ¿qué va a estar esperando? Va a estar esperando ser fecundado, ¿vale? ¿Y por qué? Porque si se fecunda, va a fertilizar, va a tener el proceso de infertilización y por otra parte se va a implantar, ¿de acuerdo? Ahora, aquí dejamos ya el óvulo esperando, ahí dejamos ese proceso. Lo importante que quiero que se queden aquí es que entre aumenten los estrógenos, menos hormona folículo estimulante yo estoy mandando. Y ustedes Aquí tienen la explicación, ya dicen, bueno, es que tiene sentido, porque así provocó la atresia folicular y solo madura un folículo, ¿vale? ahora, nada más borro aquí. ¿Ok? Entonces, miren, doctoras y doctores, el óvulo ya se liberó. Por otra parte, estamos teniendo aquí que quedó el resto de ¿qué? El resto del folículo. Este resto de folículo, ¿se acuerdan cómo se va a llamar? El resto del folículo ovárico tiene un color amarillento y le dan el nombre de cuerpo lúteo, ¿de acuerdo? Entonces, el resto del folículo, ¿de acuerdo? Me va a llevar a la formación ¿de quién? Del cuerpo lúteo. Dijimos que ¿en qué día estamos aquí, doctoras y doctores? En el día 14. Posteriormente, ¿de acuerdo? Esto fue el día 14. Me va a llevar aquí a la secreción y al aumento, ¿de acuerdo? Los estrógenos en pequeña cantidad. Pero aquí quien empieza a tomar relevancia va a ser otra hormona, mi progesterona. La progesterona. Entonces, fíjense, la progesterona, vamos a empezar a ver que ahora sí toma aquí el mando, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos a ver qué hace esto. Y por otra parte dijimos que también los estrógenos. Aquí para que les quede bien. ¿Ok? Entonces, aumenta la progesterona y los estrógenos no están tan altos, pero tampoco están tan bajos, ¿de acuerdo? Siguen manteniéndose. Entonces, tenemos este aumento de progesterona. Y esto va a ser importante porque, como su nombre lo dice, progestación, ¿de acuerdo? Aquí empieza otra fase, ¿de acuerdo? Que es la conocida fase secretora, ¿de acuerdo? O también llamada fase, ¿qué? Fase lútea o secretora, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos la fase lútea y la fase secretora, ahora me corresponde comprender en qué consiste esto de fase secretora. Fíjense, al yo tener más progesterona y estarles diciendo que corresponde a la gestación, ¿de acuerdo? Este endometrio, ¿de acuerdo? Que empieza a sensar esta hormona, se va a volver más que un endometrio secretor porque va a tener el ambiente por si la paciente se llega a embarazar, bueno, la mujer se llega a embarazar, tenga el ambiente para que se pueda implantar el blastocisto, ¿de acuerdo? Entonces, se le llama endometrio secretor porque esto lo que está provocando es generar la secreción necesaria, la síntesis necesaria para la implantación. Síntesis necesaria para implantación. ¿Ok? Entonces, posteriormente, esto va a aumentar ¿qué? Va a aumentar la irrigación. Por otra parte, van a aumentar los nutrientes. ¿Y esto qué? Todo esto para tener un ambiente para recibir al blastocisto. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto para tener un ambiente de embarazo. Y aquí es donde se empieza a generar la cantidad de arterias, ¿de acuerdo? Y que va a presentar esa decidua, ¿de acuerdo? Funcional. Recordar que tenemos decidua basal y funcional, ¿vale? Y que vamos a tener una que se va a desprender. Entonces, este ambiente fue para el embarazo. Ahora, posteriormente, ¿de acuerdo? Si no ocurre la implantación, ¿de acuerdo? Si no, aquí déjenme anotar. Si no ocurre la implantación, vamos a tener lo siguiente. El cuerpo lúteo, ¿de acuerdo? El cuerpo lúteo sufre una atresia. Entonces, si lo vemos aquí en mi esquemita, se va a empezar a degenerar. Está reduciéndose de tamaño. ¿Vale? Entonces, esto lo que va a producir es una ¿qué? Es una interrupción de la producción de estrógenos y progesterona. Tiene sentido. Ya no tengo ese ambiente para generar un ambiente de embarazo. ¿De acuerdo? Estrógeno y progesterona. Ahora,
si esto está ocurriendo, el endometrio se va a empezar a desprender, ¿vale? Entonces, fíjense, si yo acá empecé a tener una fase secretora, ¿de acuerdo? Y aquí tengo que cada vez, ahora sí, este ambiente va a empezar a aumentar, también la vascularización, la cantidad de nutrientes, pero no que yo no me embarazo, no se implanta, ¿de acuerdo? Entonces esto está generando ¿qué? La atresia, ¿de acuerdo? Del cuerpo lúteo, que al final termina como ¿qué? Como cuerpo albicans. Entonces, ¿qué dice el endometrio? Bueno, esta vez no hubo un embarazo, no tiene sentido que yo esté ahí presente, ¿de acuerdo? Porque pues al final soy nutrientes y solo soy una adhesiva funcional, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a llevar ¿a qué? A que el endometrio se desprenda, ¿de acuerdo? Y si el endometrio se desprende, ¿qué llega? El día de la menstruación. Entonces, para esta etapa dijimos que los estrógenos y la progesterona, ¿qué van a estar? ¿Altos o bajos? Bajos, exacto. Baja cantidad de estrógenos y de progesterona. Porque ¿quién dijimos que me ayuda a la secreción de los estrógenos? El folículo. Entonces, si disminuyen los estrógenos y la progesterona, por retroalimentación, ¿ahora qué hace? Aumentan la FSH y LH. ¿De acuerdo? Y otra vez, estos van a estimular que se tomen otra vez 4 a 6 folículos. Entonces, se vuelve a estimular, desarrollo de folículos. Y esto nuevamente genera ¿qué? Otra vez un nuevo ciclo menstrual. ¿Vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Llegamos a mi día 28. No hay ya más progesterona, no hay más estrógenos, se desprende el endometrio, ¿de acuerdo? Y por otra parte empezamos otra vez la menstruación. Y empieza otra vez las hormonas, folículo, estimulante y luteinizante. Y así es como se genera el ciclo menstrual. Entonces, en pocas palabras y en conclusión, ¿qué necesito que ustedes se lleven? Si yo aumento la cantidad de estrógenos y de progesterona, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber mucha FSH y LH o va a haber poca FSH y LH? Si yo aumento los estrógenos y la progesterona, de acuerdo, hay una retroalimentación negativa. Si se fijaron aquí, si hay menos estrógenos y progesterona, hay mucha FSH y LH. Entonces, nuevamente, si hay muchos estrógenos y progesterona, ¿habrá mucha FSH y LH? Al contrario, va a haber poca, es una retroalimentación negativa, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ese va a ser el principio ahorita, lo que nosotros vamos a utilizar para la terapia, ¿de acuerdo? Entonces, algo que yo quiero que se queden aquí es, fíjense, esa importancia de la retroalimentación negativa, ¿de acuerdo? Porque con ese principio va a ser el con el que yo voy a dar tratamiento. Ahora, por otra parte, a ver, si yo tengo mucha FSH y LH, es porque tengo bajo ¿qué? El estrógeno y la progesterona, ¿de acuerdo? Podemos profundizar en esto, claro, pero tampoco quiero profundizar el grado de fisio, ¿de acuerdo? Para que también podamos nosotros pues realizar las terapias, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante es que teniendo más estas hormonas, lo que vamos a provocar es una retroalimentación de qué tipo? Negativa, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a lo siguiente. Aquí ya se los puse más sencillitos para que el esquema con los fármacos que ahorita vamos a ver no tengamos ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, mira, entonces fíjense, el hipotálamo, ¿qué hormona me secreta? La GnRH, hipotálamo, la GnRH. Y esta va a llegar a la adenohipófisis. ¿Y de la adenohipófisis qué tengo? Perfecto, folículo estimulante y luteinizante, ¿de acuerdo? Entonces, ya tengo ahora la folículo estimulante y la luteinizante, ¿de acuerdo? Esta estimulación de los folículos, ¿de acuerdo? Del ovario principalmente, entonces me está llevando ¿a qué? A una retroalimentación negativa, ¿de acuerdo? Por los estrógenos y la progesterona, a un feedback negativo, ¿no? Como luego le ponen en los libros. Ese es el mismo principio, doctoras y doctores, que yo utilizo ¿para qué? Para los anticonceptivos. Yo doy estrógenos y progesterona, o solo progesterona, ahorita vamos a ver por qué, ¿de acuerdo? Para que la progesterona y los estrógenos hagan una retroalimentación negativa y disminuyan la secreción de FSH y de GnRH, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita los vamos a ver, ahora sí, ya los anticonceptivos. Ahora, por otra parte, nada más me gustaría comentar algo. Entonces, nuevamente esto nos llevó ¿a qué? Al inicio del ciclo menstrual. Si nosotros hubiéramos implantado, ¿qué ocurre si los implantamos? Se une el blastocisto, luego se une al endometrio, hay un recubrimiento uterino, empieza la secreción de ¿quién? De la hormona gonadotropínica coriónica humana que nos ayuda a pensar que hay un probable embarazo, aunque nuevamente para que se eleve la HCG no es la única causa del embarazo. Esto va a estimular al cuerpo lúteo y va a permanecer viable hasta la semana 10 o 12 del embarazo, cuando la placenta ya empieza a secretar la progesterona para mantener el ambiente del embarazo. Pero eso no lo anoto porque eso es más cuestión ya de ginecología, ¿vale? Yo lo que ahorita quiero ver es que, pues aquí no se forme el chamaco, ¿de acuerdo? Entonces,
Ahora sí, vamos a empezar con los anticonceptivos. Entonces, vamos a hablar de los anticonceptivos, ¿de acuerdo? Que esos son muy importantes. Fíjense, doctoras y doctores, vamos a empezar. Los anticonceptivos tenemos de dos tipos, ¿de acuerdo? Tenemos con progestágenos y con estrógenos, ¿de acuerdo? Es decir, un combinado, o solo tenemos con progestágenos. Vamos a anotarlo, ¿ok? Entonces, tenemos al combinado, que el combinado va a tener, ¿qué? Va a tener un progestágeno y un estrógeno, ¿vale? Y ahora tengo un ¿qué? Tengo uno solo con progestágeno. Ahorita vamos a ver por qué no puedo tener solo por estrógenos, ¿vale? Ahora sí, nosotros, ¿cuál es el principio de esto? Fíjense. Vamos a empezar con los anticonceptivos combinados y posteriormente iremos viendo los demás, ¿vale, doctoras y doctores? Entonces, vamos a empezar también a describir el razonamiento. Yo voy a dar un anticonceptivo oral combinado, ¿vale? Que es lo más frecuente. Aunque ahorita, debido al problema que luego hay entre apego del tratamiento, digamos, de estárselo tomando todos los días, ¿de acuerdo? Y de los efectos adversos, y aquí el subir de peso, si es un efecto adverso que provoca desapego en el tratamiento importante, ¿de acuerdo? Vamos a ver que ya las pacientes prefieren tratamientos que duren mucho tiempo, pero que solo necesiten una aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, los anticonceptivos combinados, ¿qué hacen? Nosotros aumentamos la cantidad de estrógenos y de progesterona, ¿de acuerdo? Entonces, aumento estrógenos y progesterona. Hasta ahí todo bien. Si yo aumento progesterona y estrógenos, ¿qué dijimos? Que va a haber mucha FSH y LH o poca. Poca. Entonces disminuimos la cantidad de LH y de FSH. Y también se suprime la liberación de hormona liberadora de gonadotropinas, ¿vale? Estamos provocando la retroalimentación negativa, ¿vale? Ahora, si no hay LH y FSH, ¿va a haber desarrollo folicular? No. Entonces, no hay desarrollo folicular. Si no hay desarrollo folicular, ¿habrá ovulación entonces? Tampoco. Se inhibe la ovulación. Si no hay óvulo, ¿va a haber un embarazo? No, efectivamente. Ahora, este es el primer mecanismo, ¿de acuerdo? Ahora, se sabe que también, aparte de inhibir la ovulación, este va a ser como el mecanismo estrella, que déjenme ponérselos con otro colorcito. Hay más mecanismos, ¿de acuerdo? Para inhibición del embarazo. Vamos a ponerlos aquí. Fíjense. Los otros mecanismos por el que también altera los anticonceptivos es porque también alteran la peristalsis, ¿de acuerdo? De la tuba uterina. Por otra parte, se ha visto también que disminuye la receptividad del endometrio. Y también se ha visto que altera la viscosidad del moco cérvico-uterino. Y con base en esto, doctoras y doctores, también se da que la inhibición del embarazo. Entonces, fíjense, doctoras y doctores, ya si, digamos, yo las veo, ¿no? O los veo así en los tacos y les digo, oiga, doctora o doctor, ¿usted sabe cómo funcionan los anticonceptivos? Es que no entiendo, ¿por qué? ¿Por qué le doy a una persona progesterona, ¿de acuerdo? ¿Por qué le doy progesterona si esa me han dicho ahí me dijeron me dijo Lolita Ayala que la progesterona aumenta el embarazo, entonces, ¿por qué le doy eso como anticonceptivo? ¿Qué me responden ustedes? Que va a bajar la LH y la FSH y por lo tanto pues no va a poder haber un desarrollo folicular y tampoco la ovulación. Y ya yo les digo, no, pues muchas gracias, doctora y doctor. Y ahora sí, me da 3 de tripa, por favor, don Chencho. Entonces ya, acaba, ¿vale? Entonces ya ustedes ya saben el mecanismo de los anticonceptivos, ¿vale? Y por qué funcionan, ¿vale? Vamos a estar en los ahorita anticonceptivos combinados, ¿de acuerdo? Entonces, los anticonceptivos combinados, doctoras y doctores, como les digo, tienen que tener que un progestágeno y un estrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos diferentes vías de administración, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver cuál utilizamos nosotros para su departamental, pero este es como un breviario general para que tengan como más visión de todos los anticonceptivos, porque por supuesto en el programa no se ven todos. Entonces, para que ustedes cuando los vean digan, de esto es lo que... Fíjense, para este tipo de anticonceptivos orales tenemos varias vías de administración. Fíjense, en las vías de administración tenemos 3. Vamos a tener el anillo vaginal. El anillo vaginal principalmente se coloca nuevamente en la vagina y se administra, ¿de acuerdo? Se da y este anillo cubre por 21 días. Posteriormente se tiene que retirar, ¿de acuerdo? Se quita y se deja 7 días. Entonces, ahí nada más como un pequeño detallito. Nosotros no vemos anillos vaginales, pero para que sepan que existen. Estos están 21 días y se tienen que retirar 7 días, ¿de acuerdo? 7 días. ¿Vale? Por otra parte, también tenemos los parches, ¿de acuerdo? Parches, ahorita vamos a ver de solo progestágenos, pero también hay parches combinados, ¿de acuerdo? Parches transdérmicos. Parches transdérmicos, ¿de acuerdo? Estos normalmente hay algunos de 1 por semana, es decir, se pone un parche una semana, otro parche otra semana, otro parche otra semana, es decir, 3 parches, 3 semanas, y posteriormente, ¿de acuerdo? Se deja una semana sin parche, ¿vale? También tenemos el de las tabletas, que este es el más frecuente, ¿de acuerdo? O del que más sabemos, las tabletas orales, ¿de acuerdo? Estas
se administran de manera normal, aunque ahorita que vamos a ver que hay diferentes tipos de ciclos, ¿de acuerdo? Estos se administran por 21 días, ¿de acuerdo? Es decir, se toma pastillas 21 días. Y 7 días no se toman. Sin embargo, es muy difícil, digamos, que la paciente tome 21 días y luego de repente diga, ching, ya es el día 21, ya lo suspendo, ¿no? Eso no es tan probable porque hay que recordar que pues trabajan, tienen otras actividades físicas, culturales, educativas, entonces pues es difícil llevar siempre el conteo. Entonces se dan 28 pastillas, pero 7 son placebo, ¿de acuerdo? Es decir, 7 no tienen ningún efecto, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos estas presentaciones, el anillo vaginal entonces, el parche transdérmico y tabletas orales. ¿Esto qué va a ocurrir? Pues se deja el placebo, ¿de acuerdo? Porque nuevamente estamos dando estrógenos, ¿de acuerdo? Entonces los estrógenos pues también provocan que crecimiento endometrial, ¿de acuerdo? Recordar que los estrógenos me ayudan a este crecimiento, ¿de acuerdo? Por eso se llama la etapa proliferativa, ¿de acuerdo? Entonces, el placebo lo dejamos ¿para qué? Para que haya el desprendimiento del endometrio, ¿de acuerdo? Entonces, en estos anticonceptivos combinados, lo que obtenemos es desprendimiento endometrial, y lo que podemos llegar a ocasionar pues es el sangrado transvaginal. Esa es la explicación de por qué nuevamente se tienen que dejar los días de placebo. Si se fijan en todos, les he dicho, hay un momento en el que ya no se da, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay otro tipo de medicamentos, ¿de acuerdo? Que se le llama anticonceptivos orales combinados también, pero se les llaman con ciclos largos, ¿de acuerdo? Acá lo voy a poner abajito. ¿A qué se refiere esto de ciclos largos? Esto no se los preguntan, esto es más que nada para cultura, para su práctica médica clínica, ¿de acuerdo? Los ciclos largos son, como bien dice, van a ser pastillas que se van a tomar durante más tiempo, ¿de acuerdo? Tenemos ciclos largos de 42 píldoras, de 63 píldoras, de 84 píldoras, ¿de acuerdo? Que a esto se refiere todos los tratamientos y los días que se van a tomar, ¿vale? Píldoras. Esto es lo que van a reducir, pues es la frecuencia del sangrado, ¿de acuerdo? Reducir la frecuencia del sangrado menstrual. Y es que estos medicamentos, frecuencia del sangrado, tienen algo importante. Hay algo que se llaman esquemas de anticonceptivos, ¿de acuerdo? Estos esquemas de anticonceptivos, doctoras y doctores, se les llaman esquemas monofásicos, bifásicos y trifásicos. ¿A qué se refiere? A que un cierto tiempo va a ocurrir para que hagan reducción del estrógeno, ¿de acuerdo? Hagan de cuenta, ustedes empiezan con una dosis de estradiol, pero al siguiente tiempo, digamos, pasan semanas y luego, ¿qué va a pasar? La van a reducir. Estos esquemas son modificables, ¿de acuerdo? Por eso también es difícil el apego al tratamiento, porque entonces yo le tengo que decir a la paciente, vuelva, por favor, ¿de acuerdo? Para explicarle ahora cómo se lo va a tomar, ¿vale? Entonces, por eso provoca también luego un apego más difícil. El oral luego también provoca el apego difícil, por eso casi todas las pacientes prefieren ya sea el dispositivo o también el implante subdérmico, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros, ¿cuál anticonceptivo? Ahora sí, a lo que nosotros vamos. Sí, se me borra aquí. Ok, fíjense, doctoras y doctores, el anticonceptivo combinado que nosotros vamos a estudiar para el día de hoy y que ese sí es preguntable para cuestiones de subdepartamental combinado, es el siguiente. Se llama levonorgestrel, ¿de acuerdo? Con etinilestradiol. Déjenme que anotaciones, combinado, levonorgestrel y etinilestradiol. ¿De acuerdo? Este es el que nosotros vamos a estudiar y el que necesito que se aprendan para cuestiones de su departamental, ¿de acuerdo? Sepan que el levonorgestrel va a ser el progestágeno, ¿de acuerdo? Progestágeno. Y el etinilestradiol es el estrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, estos medicamentos ya habíamos visto, es esto, fíjense. Aquí está el levonorgestrel con etinilestradiol. Se los presento para que vean cómo los van a conseguir luego en las farmacias, ¿de acuerdo? Y cómo los pueden llegar a ver. Si se fijan, trae 21 tabletas. Era lo que les decía. Aquí no tiene los placebos, ¿de acuerdo? Pero nuevamente, luego ese es un problema también. Pero nuevamente con los anticonceptivos, algo importante que ahorita al finalizar les voy a decir es que cada paciente se individualiza de acuerdo a lo que ella quiere, ¿de acuerdo? Es decir, si ella es alguien que pues trabaja, que no tiene también tiempo de estar viendo todas estas consideraciones, pues es mejor un implante o un dispositivo, ¿de acuerdo? Es decir, también va a depender de las necesidades de la paciente. ¿Vale? Ahora sí. ¿Qué es lo importante de estos medicamentos? De estos medicamentos es importante las reacciones adversas, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a hablar de por qué esto es importante. Fíjense, se ha visto que con los estrógenos, ¿de acuerdo? Reacciones adversas. Aumentan las complicaciones como flebotrombosis profunda, es decir, provoca una insuficiencia venosa, flebotrombosis profunda,
que va a tener un estado mayor a ser procoagulante, y ustedes ya saben lo que es procoagulante, que va a formar más trombos, ¿de acuerdo? Y por otra parte también casos de embolia pulmonar, ¿vale? Por otra parte se ha visto que el aumentar la concentración de los estrógenos, aumenta la concentración del colesterol. ¿En dónde? En la bilis. Aumenta la concentración de colesterol en la bilis. Entonces ya no hay un equilibrio en la vesícula biliar. ¿Y qué ocurre? Hay mayor colesterol que sales biliares. ¿De acuerdo? Más que sales biliares. ¿Y esto lleva a qué? A reducir la solubilidad del colesterol. Reduce solubilidad del colesterol. ¿De acuerdo? Y esto lleva a generar cálculos biliares. Vale. Entonces, preguntables para su departamental estos: flebotrombosis, de acuerdo, profunda, y embolia pulmonar, y las cálculos biliares. Y ustedes dirían, oye, Fer, pero bueno, ok, pero ¿por qué si provoca esos efectos adversos, pues utilizo con estrógenos, si me estás diciendo que solo hay progestágenos? Ah, bueno, porque los combinados, de acuerdo, tienen una eficacia de más del 95%, de acuerdo, de más del 95%. Entonces, esa es una ventaja, que tienen una eficacia clínica anticonceptiva muy alta, ¿de acuerdo? Ahora, por otra parte, que se ha visto también con los estrógenos, el aumentar estrógenos, ¿de acuerdo? El aumentar estrógenos promueve el crecimiento del endometrio, ¿de acuerdo? Entonces se ha visto que con los estrógenos aumenta el riesgo, ¿de acuerdo?, de desarrollo de cáncer endometrial. Cáncer endometrial. ¿Vale? Y se ha visto que también si aumentan los estrógenos pueden aumentar ¿en dónde? En mamas, y también pueden llegar a complicar, ¿de acuerdo?, el desarrollo de cáncer mamario. Por eso nosotros tenemos que ser muy, ahorita que veamos estrógenos conjugados, tener mucha precaución. No a todas las pacientes se les dan estrógenos, ¿de acuerdo? Si bien los anticonceptivos sirven, hay criterios muy particulares, ¿de acuerdo? Entonces ya desde ahorita dicen, ah, bueno, es que ya sé que el riesgo de cáncer con los estrógenos aumenta, o la flebotrombosis o embolia pulmonar, pues debo considerarlo, ¿vale? Entonces, fíjense, doctoras y doctores, ahora vámonos a lo siguiente. No se recomienda, esto es particularidad del Golan, ¿de acuerdo? Se las doy porque nuevamente creo que es importante. Sin embargo, ahorita vamos a ver otras con estrógenos conjugados de la GPC. Fíjense, en el Golan se marca que no es recomendable, no debe administrarse en pacientes mayores de 35 años, ¿de acuerdo?, que fumen. Esto es una cita un poco general, ¿de acuerdo? Pero nuevamente es importante que consideren lo siguiente, que se ha visto que en estas pacientes aumenta el riesgo, ¿de acuerdo? Aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular por evento trombótico. Mayor riesgo trombótico. ¿Vale? Entonces, fíjense cómo es importante conocer todo esto de los anticonceptivos, porque nuevamente en la práctica clínica son muy útiles, ¿de acuerdo? Y son muy solicitados, ¿vale? Entonces seguimos, doctoras y doctores. Vamos a ver ahora solo los con progestágenos. Estas son más. Vamos a borrar aquí. Ok, fíjense, doctoras y doctores, vamos a hablar ahora de solo con progesterona. Entonces, los de solo con progesterona también son anticonceptivos bastante útiles, pero aquí la eficacia ya se comenta que puede ser un poco menor. Se comenta que es aproximadamente del 70 al 80%, ¿de acuerdo?, de ovulación. Sin embargo, que la eficacia, a pesar de que puede estar modificada, sigue siendo muy alta con los anticonceptivos solo con progestágenos, ¿de acuerdo? O sea, también es una buena alternativa, ¿vale? Aquí se comenta que evitan la ovulación del 70 al 80%, pero a pesar de ello, ¿de acuerdo?, la eficacia clínica que se ha mantenido
es del 96-98%. Y ahorita va la razón de por qué esta eficacia clínica. Eficacia clínica. La eficacia clínica de esto es porque se han dado cuenta que los anticonceptivos con solo progestágenos provocan lo siguiente: alteración del moco cérvico-uterino. Por otra parte, la disminución de la receptividad del endometrio y la peristalsis de la tuba uterina, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una ventaja. Entonces, aquí déjenme ponerles alteración del moco cérvico-uterino, disminución de la receptividad endometrial y disminución de la peristalsis de la tuba uterina. Ahora, algo importante, doctoras y doctores, es que se ha visto también que la progesterona, pues como ya sabemos, inhibe la proliferación endometrial y favorece la secreción endometrial. Entonces, también este mecanismo es muy interesante porque imposibilita la implantación del óvulo, ¿de acuerdo? Imposibilita implantación del óvulo. Ahora, por otra parte, estos pacientes que llegan a tomar este tipo de anticonceptivos casi no sangran, o como les digo, casi no menstruan. ¿De acuerdo? Y se ha visto que en caso de que lleguen a menstruar son durante tiempos muy pequeños, ¿de acuerdo? Ahora fíjense, ya tenemos como generalidades de los anticonceptivos solo con progestágenos. ¿A quiénes tenemos? Vamos ahora sí a revisar cada uno, ¿de acuerdo? Al primero que vamos a tener es al acetato de medroxiprogesterona. Entonces, aquí se los escribí, para que no batallemos y no los escribamos todos. El acetato de medroxiprogesterona, doctoras y doctores, lo importante es que es un anticonceptivo inyectable. Ojo, hay varias presentaciones, también hay oral, ¿de acuerdo? Pero lo que me interesa es que para cuestiones de su departamental es un anticonceptivo inyectable, ¿de acuerdo? Que es de acción prolongada. Fíjense lo cómodo que es esto, porque la inyección subcutánea o intramuscular cada 3 meses, ¿de acuerdo? Entonces, cada 3 meses necesito estarlo volviendo a administrar, claro, dependiendo de la paciente. Entonces, esta es la ventaja y la alta unión proteica, pues que nos indica que el fármaco, al estar unido a una gran cantidad de proteínas, va a estar poco a poco liberándose de estas proteínas y ejerciendo su efecto, su mecanismo de acción. Ahora, ¿qué es lo importante de los efectos adversos de estos anticonceptivos? Que aumentan de peso, la cefalea, ¿de acuerdo? Que disminuyen la mineralización ósea. Entonces, hay que estar pendiente también de que la paciente no diga, es que me siento más frágil, ¿de acuerdo? Esto es importante, doctoras y doctores, porque esto ahora sí puede generar disminución del apego al tratamiento. Por eso les digo que sería importante que más adelante también se revise la farmacología anticonceptiva masculina, porque también las mujeres tienen muchos efectos adversos. Entonces, pues también ya de por sí también es algo difícil, pues también se trata de no todo el peso, ¿vale? Ahora, por otra parte, tenemos la administración oral. Se los puse como datos importantes para su vida clínica, ¿de acuerdo? La oral no es muy frecuente que la preguntan. Normalmente les preguntan respecto al anticonceptivo inyectable. Pero es importante que se administra oral, que la comida va a aumentar su concentración, tiene metabolismo hepático, una vía de eliminación buena, es de 11 a 20 horas. Entonces, sigue siendo una buena alternativa. Pero normalmente este fármaco, cuando se utiliza, va a ser la presentación inyectable. Y aquí les traigo una foto de cómo lo consiguen, para que lo vean. Entrar en la solución inyectable, ¿de acuerdo? Entonces, es la forma en la que ustedes lo van a llegar a indicar. Ahora, vámonos a los siguientes. Bueno, que es la famosa pastilla al día siguiente. ¿Qué ocurre? La pastilla del día siguiente, lo más importante que se debe dar antes de las 72 horas. Hay guías que dicen que antes de las 120 horas, pero normalmente la nomenclatura americana sí dice que debe ser antes de las 72, ¿de acuerdo? Eso es algo muy importante. Esta, como sabemos, es la anticoncepción poscoital de emergencia, ¿de acuerdo? Entonces, si la paciente, ¿de acuerdo?, les llegó y les dice que cree que se rompió tal vez el preservativo o que tuvo algunas fallas con el dispositivo o algo, entonces este medicamento se da para eso, para inhibir la ovulación y también, se ha visto que tiene efectos sobre la supervivencia de los gametos, que es importante, ¿de acuerdo? Pues que va a tener una buena vida media, entonces tiene una concentración también máxima a las 10 horas. Lo importante, nuevamente les digo, antes de las 72 horas, ¿de acuerdo? Entonces es así como de córrele para comprar la pastilla del día siguiente. Reacciones adversas que puede presentar acné, la paciente, dolor abdominal, náusea, vértigo, cefalea, sensibilidad en mamas. Luego les da dolor en su pecho, ¿de acuerdo? Ahora, algo muy interesante, nuevamente esta pastilla es para la paciente, ¿vale? No, porque me ha tocado ver casos donde también se la toma el hombre. No, el hombre no le va a hacer nada de acuerdo a la pastilla del día siguiente. La pastilla del día siguiente principalmente, pues se va a tomar la paciente, ¿de acuerdo? Ahora,
¿Qué me interesa, doctoras y doctores, quitar mitos de estos medicamentos? Porque luego, normalmente las personas que tienen todas estas ideas, que los anticonceptivos son malos y esto, luego en verdad dicen muchos mitos. Y aquí les traigo información para quitarnos de eso y con información nosotros tener información para decirles que no, que es mentira, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense. Primer mito, que es teratogénico, ¿ok? Que provoca cáncer. No, se han hecho, esto es respecto a una GPC mexicana, se han hecho estudios científicos y se menciona que no hay aumento entre el riesgo de daño fetal, ¿de acuerdo? Y la relación del uso de la pastilla del día siguiente, ¿de acuerdo? Por otra parte, que incrementa el riesgo tromboembólico. Este solo es progestágeno. No existe evidencia de que la anticoncepción de emergencia represente un riesgo para este tipo de eventos, ¿de acuerdo? ¿Quién dijimos que era el principal compuesto que me perjudicaba para tener estos eventos adversos como el tromboembolismo pulmonar? Los estrógenos. Ahora, no se debe prescribir con enfermedades concomitantes metabólicas. Ok, la ventaja de prevenir un embarazo no planeado o no deseado superan los riesgos de utilizar la anticoncepción de emergencia, ¿de acuerdo? Incrementa el riesgo de cáncer de mama. No se ha demostrado este efecto ni siquiera con la exposición hormonales. Por otra parte, causa desmineralización ósea. No existe evidencia de que la pastilla de anticoncepción de emergencia produzca esto. Lo veíamos cuando duran más tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, también no se ha presentado mayor incidencia en embarazos ectópicos. ¿Por qué me interesa esto, doctoras y doctores? Porque lamentablemente luego todavía vivimos en una conciencia un poco machista, vivimos en estos estilos donde nos dicen, es que esos fármacos no son buenos, que no, miren, aquí con evidencia, ¿de acuerdo? Estamos quitando esos mitos, ¿de acuerdo? Eso es algo muy importante. Ahora se los doy para que cuando les pregunten sus pacientes, porque créanmelo, luego en la consulta, en verdad, las preguntas son asombrosas, doctoras y doctores. Ustedes porque ya están estudiando en áreas de ciencias de la salud, pero hay muchos tipos de preguntas, ¿vale? Ahora, para que quitemos esos mitos. ¿Por qué la pastilla del día siguiente ahora sí? ¿Cuál es el único problema? Nuevamente, la eficacia no supera el 95%. Esto porque es importante, doctoras y doctores, porque es mejor si la paciente va a estar teniendo frecuentemente pues relaciones sexuales, mejor que tenga un método anticonceptivo más prolongado, es decir, uno más estable, ¿de acuerdo? Para que no esté teniendo este miedo de la pastilla del día siguiente. Y yo creo que ya les ha pasado que han conocido personas, bueno, creo que ahorita no han visto todavía pacientes, pero que les dicen, es que tuve mucho miedo porque no sabía si me iba a funcionar o no, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo importante del levonorgestrel. Ahora tenemos otra cosa muy importante y aquí se los quiero poner. Nosotros tenemos dispositivos intrauterinos, ¿de acuerdo? Y hay uno que les llaman mucho el Mirena, ¿de acuerdo? Este es el DIU. Del dispositivo intrauterino tenemos varios tipos. Tenemos algo que se llama la T de cobre. Cobre es que el cobre, ¿de acuerdo? Provoca un efecto espermicida, ¿de acuerdo? Es decir, llega el espermatozoide, lo aniquila. Ahora tenemos otros tipos de dispositivos intrauterino. El Mirena es de lo más frecuente que van a escuchar. Ahora, ¿cuáles también las reacciones adversas con el levonorgestrel, que va a provocar el acné, dolor abdominal, náuseas, cefalea, puede haber sangrados anormales? Ahorita lo que decía la doctora, ¿por qué ocurre este sangrado con la del post-day? Bueno, pues al tener esta interacción con la ovulación, también hay que recordar que no estamos exentos del crecimiento, de acuerdo totalmente luego del endometrio o de alguna otra causa de sangrado, ¿vale? Ahora, considerando esa pregunta que acaba de decir la doctora, Fer, si hay un paciente con flebotrombosis, ¿solamente está contraindicado el de estrógenos? No. Cuando una paciente llega con enfermedad cardiovascular, con cáncer, con sangrado vaginal anormal o con cáncer de algún otro órgano, en fin, cáncer, de acuerdo, hígado, mama, se están contraindicados estos medicamentos, ¿de acuerdo? Se tiene que hacer una historia clínica más extensa. ¿Por qué? Ahorita no lo han visto, pero las causas de sangrado vaginal anormal son múltiples, ¿de acuerdo? Que una paciente sangre, ¿de acuerdo? Ya sea en embarazo, ya sea porque está sana, es importante hacerle una historia clínica y ver qué está pasando. Por ejemplo, en pacientes embarazadas, cuando sangran, hay que tener, ahora sí que ser muy minuciosos. De hecho, el sangrado es una urgencia. Tienen que ir al hospital. ¿Por qué? Porque puede ser que se esté desprendiendo la placenta, puede ser que estén teniendo alguna ruptura. Por otra parte, si es en una paciente que no está embarazada, puede ser que tiene ahí algún embarazo ectópico no diagnosticado, que ese es el último que llegué a ver, era un embarazo ectópico no diagnosticado, entonces la paciente estaba sangrando. Por otra parte, también puede ser alguna alteración importante, algún traumatismo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no se les da. La enfermedad cardiovascular ya vimos que también es importante. ¿Por qué? Porque esto aumentaría el riesgo de tromboembolismo. Entonces, si la paciente tiene ya una enfermedad cardiovascular, hay que tener precaución porque estos medicamentos pueden llegar a tener estos eventos adversos, ¿de acuerdo? O agravarlos. Entonces, por eso debemos tenerlos en consideración. Ahora, fíjense. Algo muy importante también es que el levonorgestrel, ya lo vimos, viene en la pastilla del día siguiente, viene también en el dispositivo intrauterino, ¿de acuerdo? Y también, miren, también lo tenemos en implante inyectable. Esta no se ve luego, pero lo importante que quiero que sepan es que los anticonceptivos también son bastantes. Pero lo importante es que ustedes ya ahorita identifiquen, miren, ya identificaron cómo es el combinado levonorgestrel con etinilestradiol. Ya identificaron cómo es el acetato de medroxiprogesterona.
ya identificaron cómo es el levonorgestrel, ¿de acuerdo? Lo importante es decir, bueno, yo sé que de estos fármacos tengo varias formas farmacéuticas, ya sea el implante, ya sea la inyectable, ya sea la oral. Lo importante es saber con base en la paciente cuál es la forma de administración que más le conviene, ¿de acuerdo? De acuerdo a sus necesidades. Ahora fíjense, vámonos ya con el último, doctoras y doctores. Vámonos con el etonorgestrel. El etonorgestrel, acá se los puse, ¿de acuerdo? El etonorgestrel es un implante, ¿de acuerdo? Es un implante. Aunque ya vieron que el levonorgestrel también es un implante, ¿de acuerdo? Pero lo que principalmente les preguntan es como dispositivo intrauterino, es decir, Mirena, ¿de acuerdo? O como pastilla del día siguiente, ¿de acuerdo? Ahora, el etonorgestrel, este es un implante subdérmico, dura 3 años, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona? Aumenta el engrosamiento del moco cervical, entonces va a disminuir la penetración de ¿quién? De los espermatozoides. Nuevamente, los efectos adversos, el acné, el aumento del peso, el dolor abdominal, puede haber uno que otro sangrado, ¿de acuerdo? Entonces, algo importante de esto, ¿de acuerdo? Algo importante de esto, doctoras y doctores, es que los efectos adversos, ¿de acuerdo? Hay pacientes que nuevamente, por ejemplo, me ha tocado ver pacientes que dicen, es que a mí me pusieron el Mirena, pero no me funcionó. Pero ya me pusieron otro anticonceptivo, digamos, el etonorgestrel. Ok, este sí me está ayudando, doctor, con este no me siento tan mal y con este no siento que engordo tanto. Eso puede pasar. Hay personas que toleran mucho el dispositivo Mirena, pero otros no el té de cobre. Y hay otras que toleran el té de cobre, pero no el Mirena, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, también aquí hay una gran variabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante para que ustedes puedan hacer una buena estratificación, ¿de acuerdo? Y nuevamente, con estos medicamentos es muy probable que el sangrado irregular, ¿de acuerdo? Lo que ahorita preguntaba la doctora en el grupo era muy importante, pero el sangrado irregular, bueno, también puede ser por otras causas, pero con estos medicamentos está asociado. Sangrado irregular. Entonces, de manera general, doctoras y doctores, para concluir los anticonceptivos, ¿de acuerdo? Para concluir los anticonceptivos. Yo tengo anticonceptivos que combinados y con progestágenos. De progestágenos, ustedes ya vieron 3 alternativas. ¿Cuáles fueron esas 3 alternativas? Levonorgestrel y etonorgestrel. Entonces, fíjense, igual para que lo tengan y no se les olvide, por favor. Miren, aquí en combinados ya vieron que es un progestágeno y un estrógeno. Y podemos decir que el que vamos a ver para cuestiones de hoy de su farmacología es ¿quién? Es el levonorgestrel con etinil estradiol. Y otra cosa que me preguntan muy frecuente, ¿cuántas pastillas del día siguiente? O sea, si yo tengo todos los días, por ejemplo, relaciones, ¿puedo tomarme todos los días la pastilla del día siguiente? ¿No se ha visto que haya un efecto adverso respecto a eso? Digamos, tuve relaciones el lunes, tuve una urgencia y el martes tomé la pastilla del día siguiente, pero otra vez el viernes me pasa lo mismo y el martes y así continuamente. No hay algo que diga que eso es dañino. Pero el problema es que nuevamente no es un anticonceptivo muy que esté siendo regulado, ¿de acuerdo? Entonces hay mayor probabilidad de un embarazo no deseado, ¿vale? Ahora, del progestágeno solo habíamos visto 3. Efectivamente, como decía la doctora y el doctor, el acetato de medroxiprogesterona, que veíamos que lo podemos tener en inyección subcutánea o lo podemos tener también en vía oral. Por otra parte tenemos el levonorgestrel, ¿de acuerdo? Y por otra parte tenemos el etonorgestrel, ¿de acuerdo? Entonces ya con esto ya los complementan y ya dicen, bueno, ya sé cuáles vi hoy, ¿vale? Y ustedes ya tienen desde la fisiopatología, los eventos adversos de cada uno y también los vamos con mitos, ¿de acuerdo? Para que ustedes pues poco a poco eso vayan ayudándolo, porque luego en comunidades, yo pues nunca he ido a una comunidad para serles franco, doctoras y doctores, sin embargo, respecto a las comunidades, luego sí se ve todavía mucho de que no quieren usar anticonceptivos. Ya tenemos entonces la anticoncepción hormonal. Y listo, doctoras y doctores. Con eso acabamos anticonceptivos. Ahora vámonos a lo siguiente. Tenemos otra situación. Fíjense. Ahora vámonos a lo siguiente, ¿vale? Tenemos también algo que se llama infertilidad, ¿de acuerdo? Ahora vámonos al otro extremo. Hay pacientes que quieren tener hijos. Entonces, ¿qué vamos a hacer o cuáles son las terapias? Normalmente, doctoras y doctores, esto lo ven ya personas o personal médico de la reproducción, ¿de acuerdo? Esto es más que nada para conocimiento general, ¿vale? Entonces, fíjense. Tenemos también casos de infertilidad, ¿vale? Y vamos a empezar a definir la infertilidad, ¿vale? Aunque nuevamente aquí en el programa ponen la infertilidad femenina, pero hay que recordar que también una de las causas más frecuentes es la infertilidad masculina, ¿vale? Entonces, para que también cuando ustedes estudien a sus pacientes, no solamente toda la responsabilidad pues caiga en la mujer, sino también le digan en este caso al varón como también usted se tiene que hacer estudios porque tal vez usted puede tener la infertilidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que vamos a ver es infertilidad femenina.
¿vale? E igual podríamos ver masculina, pero por el tiempo y porque son muchos temas, luego no los toco. Si se fijan, ahorita luego estos temas son muy largos y casi todos son así. Ahora vamos a definir esto de la infertilidad, ¿de acuerdo? La infertilidad, doctoras y doctores, de acuerdo a la GPC, está definida como la incapacidad de lograr el embarazo después de tener relaciones sexuales. Ah, y algo muy importante, doctoras y doctores, que se me pasó recordarles. Recuerden, por favor, y educación para que ustedes también se cuiden. Estos son medicamentos anticonceptivos, como su nombre lo dice, ahorita vimos anticoncepción, pero hay que recordar también las infecciones. En verdad, recomienden el uso de protección de barrera, ¿de acuerdo? Porque también las infecciones es un tema muy importante y que luego ha aumentado, ¿vale? Entonces, para que también las pacientes que tomen estos medicamentos o a la pareja le digan que esto no las va como ayudar en un caso de una infección, ¿de acuerdo? Solo es para que no se embaracen. Entonces, eso también es importante, ¿vale, doctoras y doctores? Ahora sí, con la infertilidad, la incapacidad de lograr el embarazo después de tener relaciones sexuales regularmente sin el uso de anticonceptivos, ¿de acuerdo? Durante un año, ¿de acuerdo? Entonces, la infertilidad, doctoras y doctores, tiene muchas variables, ¿de acuerdo? Es por eso que estos temas son un poco delicados, porque aquí también hay casos que puede ser genético, ¿vale? ¿A qué me refiero genético? Hay pacientes que fenotípicamente son mujeres, pero tal vez cromosómicamente o tienen alguna deficiencia enzimática, son sexo masculino. Entonces, esto ya son temas muy delicados y ya se meten a comités, de acuerdo a comités de bioética. Entonces, lo importante con esto es que cuando ustedes tengan a una paciente que es infértil, pues vean también una buena historia clínica, ¿de acuerdo? Porque tenemos diferentes síndromes que pueden causar infertilidad femenina, ¿vale? Y pues que ya con base en esto es como nosotros podemos proporcionar o tal vez no proporcionar una terapia, ¿de acuerdo? Esto se los digo porque luego uno llega a genética y se da cuenta que tal vez en la consulta general no es tan frecuente, ¿de acuerdo? Pero si alguien de aquí se quiere convertir en genetista, le podría pasar este tipo de casos, ¿de acuerdo? Pero son casos muy delicados porque pues son personas que ya llegan con pareja, ¿de acuerdo? Entonces, estas personas que llegan ya con pareja y que digan como, es que por dentro soy hombre o por fuera mujer, pues puede llegar a ser también un poco hiriente. Entonces, por eso siempre se tiene que cuidar el vocabulario con las pacientes, ¿de acuerdo? O con los pacientes, porque también tenemos otros tipos de alteraciones. Ahora sí, vamos a el medicamento que utilizamos para infertilidad femenina. Solo es uno, ¿de acuerdo? Pero es muy preguntable para cuestiones de su departamental. Tenemos un medicamento que se les llama inductores de la ovulación. Ya pues tiene más sentido, ¿no? Si yo induzco la ovulación, ¿qué ocurre? Si al inducir la ovulación, lo que va a pasar es que el óvulo, pues ahora sí que el folículo va a liberar a ese óvulo y va a ser más disponible tenerlo para que pueda ser fecundado, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a ver un inductor de la ovulación. ¿Vale? Ahora, para este inductor de la ovulación se llama clomifeno, ¿de acuerdo? El clomifeno, ¿de acuerdo? Tiene el siguiente mecanismo de acción. Es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos de alfa y beta. Vamos a anotarlo. Modulador selectivo de receptores estrogénicos. ¿Vale? Lo que hace, ¿de acuerdo? Es para receptores, como les decía, alfa y beta, pero lo que va a ocasionar es un antagonismo, ¿de acuerdo? Es un antagonismo del receptor de estrógenos, así se escriben R-alfa y R-beta, ¿de acuerdo? Y con esto se logra, ¿qué? Se logra, ¿de acuerdo? Se logra mantener que la retroalimentación. Si yo les digo que es un antagonismo, entonces ¿cómo van a ver a la FSH y a la LH? ¿Aumentadas o disminuidas? Exacto. ¿Ven? Exactamente. Ustedes ya dicen, bueno, por el mecanismo ya digo, va a ser así, ¿de acuerdo? De eso se trata, que lo puedan razonar. Entonces, aquí aumenta la amplitud, ¿vale? De los pulsos de LH y de FSH, aparte que vimos también que aumenta la concentración de GN, de hormona liberadora de gonadotropina, ¿de acuerdo? Entonces induce la ovulación. Ahora, ¿cuáles las características farmacocinéticas importantes de este medicamento? Tiene una buena absorción, alta absorción,
Por otra parte, también tiene una excreción renal, ¿de acuerdo? Aunque no se ha comentado que haya que tener ajuste de dosis específico, aunque hay que considerar los estados de nefropatía, ¿de acuerdo? Y tiene una vida media muy larga, ¿de acuerdo? Vida media larga. Y esto se debe a que se une mucho a proteínas plasmáticas, entonces dura más en circulación, ¿de acuerdo? Vida aproximada de 5 a 7 días del clomifeno, ¿vale? Ahora, por otra parte, reacciones adversas. Si yo estoy induciendo tanto la ovulación, ¿qué podría tener, doctores? ¿Qué se les ocurre? Aumentar el riesgo de cáncer de ovario, embarazos múltiples también. ¿Alguien alguna otra? Alteraciones en el ciclo menstrual, efectos adversos. Muy bien, doctoras y doctores, ya andan bien, filosas y filosos. Entonces, efectivamente, nacimientos múltiples. Por otra parte, quistes ováricos, ¿de acuerdo? Aumentar el riesgo de cáncer de ovario, perfecto. Entonces hay que preguntarles antecedentes del aumento del riesgo de cáncer de ovario. Y esto es muy importante porque ya lo pueden relacionar ahorita en inmuno cuando les toque ver terapia de cáncer, ¿de acuerdo? Que va a haber marcadores específicos para el riesgo de cáncer de ovario. Ahora, por otra parte, también se comenta que puede aumentar los bochornos, ¿de acuerdo? Los bochornos y la visión borrosa, ¿vale? Entonces, doctoras y doctores, este medicamento se puede dar como un inductor de la ovulación, pero nuevamente, pues hacer otra vez una buena historia clínica, ¿vale? Y pues se administra el clomifeno, ¿de acuerdo? Aunque en algunas guías les digo, se comenta que hay que tener una buena relación también con alguien que sea médico de la reproducción, ¿vale? Para estas cuestiones, tratar bien cuál es la causa de su infertilidad, ¿de acuerdo? Y nuevamente les digo, hacer la historia clínica para la pareja, ¿de acuerdo? No solamente en este caso para una persona.